La historia comienza mostrando un wyvern que vuela por los cielos. Luego, la criatura se lanza en picada a gran velocidad en dirección al suelo. Su libertad es tan grande que vuela más libre que cualquier otra persona. Entonces vemos al protagonista, todo ensangrentado, observando el vuelo del monstruo. Esa visión era el motivo por el cual él, siendo de la gran casa mágica de Dekulan, había decidido retirarse de su antigua vida. Con el puño cerrado, afirma que esa era su única y principal razón para detenerse. La escena cambia, y ahora el protagonista está frente a un oponente en un lugar sombrío. En ese momento, el enemigo lo acusa de haber estado ocultando sus verdaderas habilidades todo el tiempo, pero nuestro chico solo sonríe mientras activa un círculo mágico, y dice que, a partir de ahora, es él quien hará las preguntas. El protagonista muestra un libro y le pregunta si aquello es un grimorio. Casi sin fuerzas, el sujeto lo confirma, y a continuación, le pregunta si de verdad cree que enviaron a tantos hombres solo para cazar a un simple perro de caza. Al ver que buscaban el grimorio, el protagonista pregunta cómo usarlo, pero sorprendentemente, el otro no sabe. El prota entonces piensa que si los Dekulan supieran de su poder, no lo habrían guardado, pero incluso sin saber cómo usarlo, vinieron en busca del objeto. El enemigo le ordena entonces que le entregue el grimorio en ese preciso instante, y si entrega el artículo, podrá volver a su antiguo puesto. Sin embargo, el protagonista solo sonríe, y le pregunta si un simple administrador tendría tanto poder. Luego, lo levanta en el aire con su magia, y le pregunta por sus últimas palabras. De repente, una presencia imponente surge con un aura amenazadora. Al percibir la amenaza, nuestro chico se queda atónito. Sus instintos le advierten rápidamente que esa persona es extremadamente peligrosa. La figura misteriosa dice que el joven tiene buenos instintos por haber notado su presencia, y que eso es, de hecho, muy interesante. Con una sonrisa, se presenta como Fahern von Dekulan, el líder de la casa Dekulan. Fahern dice que quiere el grimorio y nuestro muchacho, sorprendido, piensa que es la primera vez que ve al maestro de la casa. La casa Dekulan es conocida como la familia mágica más grande del continente oriental. El joven se pregunta qué tipo de mago es. Recuerda que Fahern es conocido como el más fuerte en la historia de la familia. Nuestro héroe entonces dice que toda esta situación es de muy mal gusto. Ante esto, Fahern no entiende la reacción del muchacho. La pregunta si el maestro quiere tomar gratis algo que él luchó por conseguir y lo llama sinvergüenza. El líder de la familia solo se ríe ante la osadía del joven. Los dos entonces se miran fijamente mientras un clima de tensión se apodera del ambiente. En sus pensamientos, lamenta haber perdido tanto tiempo con el wyvern y la mala suerte de que el jefe de la familia viniera en persona. Siente que la presencia de Fahern no es ninguna broma y que es el mago más fuerte que ha visto jamás. Fahern dice que sería más fácil acabar con él y tomar el libro, pero que irá directo al grano. Lo invita a regresar a la casa de Kulan y le promete que si entrega el grimorio, todo será olvidado. El maestro entonces elogia su talento y lamenta no haberlo notado antes. A pesar de ser un vagabundo de un distrito pobre, alcanzó un nivel increíble. Entonces, Fahern le pregunta qué tan lejos podría llegar con el apoyo de la casa de Kulan, y qué tan alto podría volar si por casualidad se convirtiera en la espada de la familia. A continuación, lo invita a que crezcan juntos y hagan la casa de Kulan aún más grande, y para eso tendría que devolver el grimorio, a lo que nuestro chico responde que eso suena interesante. El maestro de la familia se alegra con la respuesta y le pide el grimorio, pero el protagonista dice que tiene una condición. Con una mirada desafiante, dice que solo lo entregará si recibe la posición de jefe de la familia. Fahern cierra el puño, completamente furioso. Nuestro chico activa entonces su magia y le pregunta a Fahern si no había visto su batalla anterior. En eso, el otro enemigo comienza a gritar de dolor, sintiendo el poder de la magia, y le pregunta al maestro cuántos han muerto ya por ese poder. Fahern pierde la paciencia por completo y se irrita con la provocación. El maestro le pregunta si va a continuar con eso, pues podría terminar muerto. El muchacho parece un poco nervioso, pero admite que esa es una posibilidad real. Sin embargo, avanza en dirección al maestro y piensa que quiere confirmar si eso es realmente verdad. Una onda de choque se produce en el momento en que el poder de ambos colisiona. El protagonista grita que el resultado de algo solo se sabe cuando se comparan las fuerzas. Fahern se pone serio y dice que entonces tendrá que poner al joven en su lugar. Con esto, el líder de la casa comienza a preparar un poderoso hechizo. El maestro de la familia invoca una magia de tierra desde el suelo y el protagonista apenas logra bloquearla. Fahern no demuestra ni una pizca de esfuerzo, incluso después del ataque del muchacho. Al ver tal poder, nuestro chico piensa que eso es una locura. Es empujado hacia atrás por la energía y se pregunta si ese es realmente el poder del jefe de la casa de Kulan. Por eso, no consigue ver ninguna apertura o brecha en la defensa de su adversario. De repente, es golpeado de lleno por una explosión de energía que casi no puede bloquear. El líder de la familia le recuerda sus palabras y dice que hay cosas que se saben incluso sin comparar, y le muestra la enorme diferencia de poder que existe entre los dos.
El protagonista se queda sin reacción al darse cuenta del poder abrumador de Fajer, y al ser alcanzado, una enorme explosión de energía ocurre, destruyendo todo a su alrededor. Fajer dice que se contuvo para no matarlo y le pregunta si ahora está listo para conversar. El protagonista pregunta entonces qué pasaría si bajara la cabeza, y si aceptara regresar a la casa de Kulan, se pregunta si el maestro lo aceptaría de vuelta. Pero en realidad todo era una farsa. El protagonista solo estaba ganando tiempo para preparar su ataque, y al terminar de conjurar su magia, grita que nunca haría eso, pues está harto de ser tratado como un perro de caza y lanza su poder. Con eso, un poderoso rayo de energía es disparado en dirección a Fajer, mientras grita que no volverá a ser un perro, pues un collar elegante no cambia nada. Ante la actitud del joven, el líder de la familia simplemente lo llama tonto. Enseguida, bloquea fácilmente el ataque. Después de eso, un círculo mágico gigante aparece, sorprendiendo al protagonista, y el maestro dice que le mostrará el verdadero poder. Inmovilizado por la energía, nuestro chico solo puede lamentar la situación. En ese momento, recuerda el motivo por el que todo aquello comenzó. Aquel día, miró al cielo y vio algo que lo inspiró. Era un Wyvern volando libremente y sin ninguna preocupación en el mundo. Y la razón por la que miró al cielo fue su anhelo de libertad. De vuelta al presente, Fajer elogia al protagonista por haber aguantado tanto tiempo, y le pregunta si finalmente sintió la diferencia entre sus poderes. Nuestro muchacho admite que la diferencia era enorme, y el maestro dice que ahora pueden continuar la conversación. El joven pregunta si el maestro quiere que vuelva a ser un felpudo, pero Fajer le dice que no es eso, y que en realidad le está ofreciendo el cargo de jefe de una casa vasalla, lo que deja al protagonista sorprendido, pues ser jefe de una casa vasalla de los de Kulan es un cargo importante, ya que poseen un poder que rivaliza con el del imperio. Nuestro chico toma el grimorio y dice que ese es el verdadero objetivo de su rival. El líder de la familia le dice que subestima su propio valor, pues lo quiere tanto a él como al grimorio. Con esto, el muchacho extiende su mano para entregar el grimorio, y el maestro dice que esa fue una buena decisión. Fajer extiende la mano para tomar el objeto y dice que con eso todos sus errores serán perdonados. Pero cuando está a punto de tomar el libro, el protagonista comienza a quemarlo con una llama morada. El líder, furioso, le pregunta qué diablos está haciendo ahora. Con una sonrisa, el protagonista dice que si al maestro no le importa, puede tomar el libro quemado. Fajer lo amenaza diciendo que no morirá en paz, pero el muchacho le ordena que se calle y escuche. Revela que nunca le importó el dinero, por lo que el motivo para tomar el libro es otro. Enseguida, le pregunta si el maestro sabe sobre el secuaz que el joven amo de los de Kulan devoró. Fajer murmura sobre magia prohibida y el protagonista confirma que se trata de eso, que devoró a todos sus compañeros y que los de Kulan lo encubrieron todo. Fajer le pregunta si todo es por venganza, pero él lo niega, pues sus amigos sabían que la vida de un perro de caza no valía nada. Con una mirada determinada, dice que solo quería ayudar a sus compañeros a realizar los sueños que tanto anhelaban antes de partir, pero para poder lograrlo, necesita mucho dinero. Y con una sonrisa, dice que no volverá a usar un collar después de haber decidido finalmente retirarse. El maestro entonces se da la vuelta y dice que escuchó bien sus últimas palabras. Acto seguido, el líder de la familia chasquea los dedos. Con eso, invoca el fuego azul, el orgullo de la casa de Kulan, una llama que nunca se apaga. Fajer lo condena entonces a arrepentirse de su elección dentro de aquellas llamas eternas. Pero incluso mientras se quema, el protagonista dice que no se arrepiente de nada. Prefiere volver a su distrito o incluso encontrar su fin antes que ser un perro de los de Kulan. En medio de las llamas, el muchacho comienza a reír de forma desquiciada y grita que finalmente puede sentir una sensación de liberación después de tanto tiempo. Es una lástima no haber escapado con vida, pero no tiene remordimientos y piensa que si renace algún día, encontrará la libertad y tendrá su venganza, a diferencia de esta vida miserable. Pero de repente, en medio de las llamas, algo extraño sucede y él no entiende nada. Se pregunta qué es eso, pues las llamas parecen haberse congelado a su alrededor, y piensa que tal vez Fajer las había congelado. Nuestro héroe mira a su alrededor, completamente confundido con lo que está sucediendo. En eso, el grimorio en su mano comienza a brillar y se da cuenta de que el libro es la causa. El libro entonces flota en el aire y comienza a abrirse solo, liberando una energía. Poco después, un círculo mágico dorado surge en su pecho, dejándolo aún más perplejo. Se cuestiona qué diablos está pasando, pues nada tiene sentido. De repente, la escena cambia y ahora está sosteniendo una bolsa de la que cae una moneda. Mira a su alrededor y se ve a sí mismo como un niño, y se pregunta cómo es posible, pues estaba muriendo. Sintiendo que algo está muy extraño, nota que su cuerpo es el de un niño. Se pregunta dónde está mientras observa la ciudad a su alrededor. La sensación es extrañamente familiar y siente como si hubiera vuelto al pasado. Con un sobresalto, de repente lo recuerda todo. Este es el distrito blanco y negro, el lugar donde mendigaba por migajas todos los días. Entonces, se pregunta si por casualidad ha sido enviado de vuelta en el tiempo.
Se detiene junto a la alcantarilla sin entender qué diablos ha pasado. Al ver su reflejo en el agua, confirma que es él mismo, pero mucho más joven. La única pista que tiene es la marca de fuego que permaneció en su pecho. No está seguro de nada, pero el grimorio debe ser el responsable de todo. Se cuestiona sobre el poder del libro y recuerda que el jefe de los de Kulan vino personalmente a buscar el objeto, pero simplemente lo acepta y decide que no sabe nada por el momento. Esto es demasiado real para ser un sueño, y por el olor de la alcantarilla, está seguro de que está vivo. Y no solo está vivo, sino que también se siente renovado. Ahora está lleno de energía y cree que todo lo que haga saldrá bien. Sin embargo, se pregunta, ¿qué significa exactamente que todo salga bien? Recuerda que tenía un gran sueño. En realidad, era el sueño de sus compañeros y el motivo por el que quería retirarse. Entonces, recuerda a su compañero y se revela que el nombre del protagonista es Aster. Él había dicho que, como vagabundos, no podían vestirse, comer ni aprender, y le preguntó cuál de esas cosas era la más dolorosa, a lo que Aster respondió que no poder comer. El amigo del protagonista revela que su mayor tristeza fue no poder aprender, pues si hubieran estudiado, no habrían sido capturados por aquellos nobles. Después de eso, Aster recuerda que su amigo dijo que construiría una gran biblioteca para todos. Sería un lugar donde cualquiera podría leer libros libremente, sin importar su estatus o dinero. Pero ahora nuestro protagonista quiere ir un paso más allá de ese sueño. Decide construir una torre con todo tipo de libros, porque le gustan los lugares altos. Con una sonrisa maliciosa, planea colocar las técnicas secretas de los de Kulan justo en la entrada, para que todo tipo de personas puedan leer los secretos que ellos tanto valoran. Solo de imaginar la escena, se le hace agua a la boca. El único problema es cómo va a conseguir todas esas técnicas secretas. Entonces decide que ese es un problema que resolverá su yo del futuro. De repente, mientras está distraído, una patada le acierta de lleno en el rostro. Caído en el suelo, ve a un chico rubio que lo estaba buscando por todas partes. El muchacho lo patea sin parar y le grita que le ordenó que se quedara quieto. Nuestro héroe se pregunta quién es el tipo que lo atacó por sorpresa, pero como es un veterano, logra detener la patada con facilidad. El chico rubio se sorprende y nuestro héroe le dice que lo golpeó 7 veces. Entonces le advierte que redondeará el número de golpes a 10 y se los devolverá todos. El agresor se aterroriza ante el cambio de actitud del joven. En eso, Aster lo golpea con un puñetazo, pero acaba escuchando el sonido de algo rompiéndose. Entonces comienza a mirarse su propia mano, sin entender lo que había sucedido. El agresor lo llama hermano menor y lo ataca con un puñetazo en la cara. Luego continúa golpeando a nuestro héroe y lo llama loco por defenderse. El dolor físico no es nada comparado con el dolor que siente en su corazón. El agresor acaba tropezando con una piedra y enseguida cae a la alcantarilla. Aster entonces se da cuenta de que es su oportunidad para escapar. Mientras tanto, el chico rubio escupe el agua sucia, completamente asqueado. El agresor le ordena que se detenga, pero nuestro muchacho simplemente lo ignora. Y mientras se aleja, mira hacia atrás y dice que esto es una retirada estratégica y que guardará las 57 palizas en su corazón, pues es un hombre que no se rinde. Solo en un callejón se sienta y piensa que la situación es realmente seria. Mira a su muñeca herida y se da cuenta de lo débil que es este cuerpo. En ese momento, desiste de la idea de la torre y decide que primero necesita fortalecer su cuerpo. Alguien entonces dice que tiene hambre, sorprendiendo a Aster. El chico misterioso comienza a mirar fijamente al protagonista. Aster le pregunta si lo conoce y él responde que no. En eso, nuestro chico piensa que ya se imaginaba que el pequeño no lo conocería. Analiza al niño y se da cuenta de que, a pesar de estar sucio, su ropa es cara, por lo que es una bomba de tiempo andante. El pequeño se presenta como Damian y dice que su madre se llama Bianca, dejando a nuestro héroe en shock. Irritado, nuestro héroe le pregunta si el niño no tiene cerebro. El pequeño entonces responde que no tiene madre y se disculpa por la confusión. Con eso, nuestro chico dice que él tampoco tiene padre y que lo mejor es que cada uno siga su camino. Sin embargo, a pesar de decir eso, el niño continuaba allí, mirándolo fijamente. Al ver que el chico no se mueve, le pregunta si no se va a ir, pero el joven dice que irá con él. En ese momento, piensa en darle un puñetazo al niño, pero se contiene y solo le dice que desaparezca. Pero el chico de cabello blanco ignora la advertencia y extiende su mano hacia Aster. Entonces, un círculo mágico aparece y el joven dice que va a curar a nuestro héroe. Nuestro muchacho se queda asombrado, pues no esperaba que el joven usara magia en él. Con una sonrisa, el pequeño revela que esa es la técnica conocida como mano sanadora. Sin embargo, nuestro héroe se da cuenta al instante de que aquello no es una simple magia de curación. La reconoce como la luz de la sanación, una técnica secreta de la noble casa Blando, que fue aniquilada. Sus instintos de veterano se activan en su cabeza, indicando un gran peligro, y se da cuenta de que acaba de involucrarse en algo extremadamente sucio y peligroso. Entonces se pregunta, ¿qué hace un niño de la casa Blando en un distrito como este? Y comienza a susurrar el nombre del chico, tratando de recordar quién es.
El pequeño no entiende nada y le pregunta si lo había llamado. Aster entonces se queda completamente en shock y dice que ahora lo recuerda todo. Se acuerda de una persona de la Casa Blando que tenía los ojos de colores diferentes. Esa persona era conocida como el monstruo de la Casa Blando y era un ser temible. Era el carnicero loco que no moría, Damian von Blando. Pero el niño frente a él parecía completamente diferente del monstruo que conocía. Nuestro protagonista no puede creer que sean la misma persona. Entonces recuerda cuando era un solucionador de problemas antes de su regresión. Sus compañeros se quejaban de un llamado de la Casa Blando mientras él solo los escuchaba. Un amigo dice que oyó hablar de un monstruo allí que cobró decenas de vidas. El otro compañero se pregunta si era un ogro o algo por el estilo. Entonces nuestro héroe recuerda la escena que vio aquel día y se horroriza. Ante ellos no había ningún ogro. Vio a un humano descontrolado causando una enorme carnicería a su paso. Usaba la magia de recuperación de su familia para continuar la lucha sin parar. Ese era el monstruo de la Casa Blando, el carnicero loco que no podía morir, conocido como Damian von Blando. Pero el pequeño frente a él no parecía tener ni una pizca de maldad. El protagonista no puede creer que el monstruo que conoció sea este niño. Se pregunta por qué el único heredero de la poderosa Casa Blando estaría allí. De repente, el niño se levanta y grita sobre comida, dejando a nuestro héroe confundido. El joven dice que su madre le dijo que comer bien evita las heridas, así que deberían comer. Estando de acuerdo con esa lógica, Aster le pregunta si tiene dinero. Damian entonces muestra una bolsa llena de monedas de oro. Al ver el dinero, nuestro héroe cambia de actitud y pone su brazo sobre el hombro del niño. Declara que a partir de ahora los dos son amigos, dejando al chico sorprendido. El protagonista explica que los amigos comparten las cosas. Con eso, los nuevos amigos salen animados para llenar sus estómagos y gastar el dinero. Mirando el atardecer, Damian piensa que finalmente consiguió un amigo de verdad. Con el estómago lleno, nuestro héroe se relaja en la cama y dice que la comida estuvo deliciosa. Entonces se da la vuelta y ve a Damian mirando a los lados y le pregunta qué está haciendo. El pequeño dice que no sabía que tenía una casa allí, pues siempre durmió afuera. Luego se sube a la cama y dice que él tampoco tiene padre, como si estuviera compitiendo. Los dos entonces comienzan a discutir. Y para terminar la tonta pelea, Aster le pregunta si el niño tiene madre y dónde está. Damian dice que ella no está allí y nuestro héroe decide entender mejor la situación. Le pregunta cuánto tiempo lleva el niño solo y Damian dice que ha dormido 10 veces. Nuestro héroe concluye que han sido 10 días y se pregunta si se escapó o si lo están persiguiendo. Pero el chico de cabello blanco lo sorprende diciendo que también es muy bueno para tomar siestas. Explica que puede dormir 2 veces al día y que en total ha dormido 10 veces desde que huyó. Nuestro héroe concluye que solo han pasado 3 o 4 días y el niño se queja de lo incómodo que es el suelo. El protagonista se queda en silencio por un momento y después de eso comienza a mirar la cama y se lanza de cabeza sobre ella, pensando que los locos son diferentes desde el principio, pero decide que ser la niñera del chico y hacerse amigo de la Casa Blando no es una mala idea. Eso lo ayudará contra los de Kulan y las casas nobles también tienen muchos libros para su torre, pero antes de eso necesita resolver el rencor guardado de las 57 palizas que recibió. Entonces le avisa a Damian que se va a acostar y que algo grande sucederá si lo molesta. El pequeño le pregunta si va a hacer ejercicios de respiración y el protagonista lo confirma. Acostado, recuerda que su magia en la vida pasada tenía muchas limitaciones, por eso tuvo que invadir varias casas nobles para robar sus técnicas secretas. Casi fue atrapado y eliminado en varias ocasiones mientras buscaba más poder. Con esos robos, aprendió la técnica del cuerpo rígido, usada por los caballeros, además de otras como artes espirituales, invocación, alquimia y diversas técnicas más. Pero el poder que encontró justo antes de su muerte era de otro nivel. Aquella era una fuerza verdaderamente catastrófica que no pudo superar. Por eso, esta vez usaría la magia nuevamente para alcanzar su objetivo. La técnica que va a aprender es el arte del origen celestial de la casa Nepal, que absorbe cualquier tipo de maná. Con una sonrisa, piensa que finalmente usará lo que memorizó para sus investigaciones. Entonces, inicia la técnica de respiración y una energía roja comienza a fluir de su cuerpo. De repente, siente un dolor intenso, como si lava corriera por sus venas. Intenta concentrarse para operar el arte del origen celestial, pero algo lo sorprende. Nuestro héroe nota impurezas saliendo de su cuerpo y no entiende por qué. Recuerda que normalmente un mago de alto nivel realiza el ritual de purificación en los jóvenes nobles. La técnica secreta empuja el maná para quemar las impurezas acumuladas en los circuitos. Este proceso es conocido como baño de maná y sirve para limpiar el cuerpo por completo. La purificación causa un dolor inmenso y el muchacho grita sintiendo cómo todo se quema por dentro. Cuando el proceso termina, se sienta en la cama y se pregunta cuánto tiempo ha pasado. Mira a un lado y ve a su nuevo amigo Damian durmiendo tranquilamente en la otra cama. Nuestro héroe nota que ya no hay impurezas en sus circuitos
circuitos y que su maná ha sido purificado. Esta pureza quizás supere la que tenía en su vida pasada, pero aún así duda. Entonces se pregunta si podría derrotar a los de Kulan incluso si renaciera 100 veces. Sin embargo, una cosa es cierta, necesita volverse más fuerte. Dice que es un solucionador de problemas que no se rinde y que la posibilidad de vencer ha aumentado. A la mañana siguiente, Damian estaba impresionado. Es el joven Damian quien se sorprende al ver que su cabello ahora es castaño. Nuestro héroe ocultó el cabello platinado de su amigo para que la casa hablando no los descubra. Con un sombrero en la cabeza, el pequeño le pregunta a su nuevo amigo qué harán ahora. Nuestro héroe solo lo mira con una expresión seria. Con una sonrisa, revela que ahora van a darle una paliza a cierta persona. Mientras tanto, el agresor que lo atacó antes se estira sin saber lo que le espera. El chico rubio dice que durmió bien y que es un día hermoso para empezar. De repente, se da cuenta de que dos personas se acercan y acaba reconociendo al protagonista, preguntándose si no es su hermano menor. El agresor le grita, preguntándole dónde estaba y por qué se ve tan limpio. Sin decir una palabra, Aster le da un puñetazo justo en medio del estómago. Caído en el suelo, el agresor oye a nuestro héroe decir que ha venido al lugar correcto. Con una mirada amenazadora, le dice que el rubio le debe 123 palizas. Los amigos del agresor, al ver la escena, no entienden qué diablos está pasando. De repente, aparece una pandilla entera y todos se asombran al ver al chico que maltrataba. Con una sonrisa siniestra, nuestro héroe reconoce todos los rostros familiares allí presentes. Se pregunta hasta dónde puede llegar hoy, mientras Damian se cuestiona si aquello es una broma. Sin perder tiempo, nuestro héroe le da un poderoso puñetazo a uno de los miembros de la pandilla. Poco después, le asesta un golpe en el estómago a otro chico, lanzándolo lejos. El ataque continúa con un golpe poderoso en la cabeza de otro agresor, sin piedad alguna. Mientras tanto, Damian observa impresionado cómo su nuevo amigo enfrenta a todos los matones solo. El pequeño se da cuenta de que envuelve sus puños con maná para lanzar golpes sin parar. Con los ojos brillantes de admiración, a Damian le parece increíble. Nuestro héroe le enseña que en esos momentos debería decir que la escena es genial. Con entusiasmo, el pequeño repite que la escena es realmente muy genial. Pero Damian se confunde al ver a uno de los chicos caídos en el suelo, adolorido. Se acerca y usa su magia de curación en el agresor, diciéndole que no debería lastimarse. El matón agradece la curación, pero esto aún no había terminado. Con una sonrisa malévola, Aster agarra al matón y le pregunta cuántos puñetazos ha aguantado ya. Después de un rato, todos los agresores están en el suelo y nuestro héroe está exhausto. Golpea a otro matón en la espalda y se pregunta cuántos golpes ha dado hasta ahora. El agresor en el suelo dice que perdió la cuenta. Entonces se vuelve hacia Damian y lo llama para que lo ayude, lo que emociona mucho al pequeño. El matón, aterrorizado, les ruega que paren mientras comienza el juego de la curación. Nuestro héroe le advierte que todavía le debe palizas y Damian comienza a curarlo para que la tortura continúe. Al final, toda la pandilla se alinea y le agradece al protagonista por el buen trabajo. Satisfecho, nuestro héroe dice que fue una sesión muy disciplinada y que se siente orgulloso. Uno de los agresores entonces llama la atención de nuestro protagonista con un poco de miedo. El agresor, todo herido, pregunta si ya pueden irse, pues han recibido suficientes golpes. Explica que ese lugar es su casa y le pregunta a nuestro chico si quiere que desaparezcan de allí. Con una mirada amenazadora, Aster dice que eso es un problema y el matón se desespera. La pandilla entonces se va y nuestro muchacho los observa, pensando que esto ya no se trata de rencor. Se da cuenta de que la situación se ha vuelto realmente muy problemática para que él la resuelva. Los dos amigos ven a la pandilla alejarse cuando nuestro chico siente algo que viene de lejos. Aster comienza a percibir un aura misteriosa. De repente, una figura sombría se prepara para avanzar en su dirección. El protagonista se da cuenta de que el enemigo es rápido y tiene la presencia de un solucionador. Entiende al instante que se trata de un perseguidor, probablemente detrás de Damian. Aster se pregunta cómo los encontraron, ya que creía haber sido cuidadoso. Nuestro héroe analiza su poder y ve que su nivel de maná es bajo para una pelea. Sabe que la situación no es buena, pero recuerda que es un hombre que no se rinde. Nuestro muchacho está acostumbrado a luchar con poco maná, así que esto no es nuevo para él. Con esto, comienza a reunir toda su energía y la comprime varias veces. El maná concentrado forma un círculo mágico en su pecho y siente que será suficiente. Con una mirada concentrada, se prepara para arriesgarlo todo en un único golpe decisivo. Sabiendo que solo tiene una oportunidad, se concentra, pues no puede fallar. Sin embargo, antes de que pudiera disparar, el sujeto simplemente se arrodilla, dejando al protagonista totalmente confundido. La figura misteriosa que aterrizó es en realidad un mayordomo que grita desesperado por el joven amo. El pequeño se queda en shock y reconoce al hombre, llamándolo Alfredo. El mayordomo lo abraza llorando y dice que lo ha buscado por todas partes sin poder dormir. El niño intenta soltarse, pero el mayordomo se niega a dejarlo ir y lo abraza con más fuerza. Nuestro héroe se da cuenta de que la supuesta huida de la familia era solo una fuga de casa común. El mayordomo se fija en nuestro héroe y se disculpa por la
la escena frente a un invitado. Entonces, Alfredo se presenta como el mayordomo de la casa Blando, y nuestro héroe dice llamarse Aster. El mayordomo comenta que el joven amo lo aprecia mucho y lo invita a ir a la casa de la familia. Nuestro protagonista se sorprende con la repentina invitación a la casa Blando. Le parece extraña la invitación, pues los nobles desprecian a los más pobres y no puede leer sus intenciones. Sin embargo, no le importa, pues ya planeaba crear lazos con la casa Blando de todos modos. Piensa que la casa está de camino a la Academia Senion, que tiene la mejor biblioteca del este. El muchacho entonces acepta la propuesta y el mayordomo dice que conseguirá un carruaje para ellos. Esto es un desvío de su plan de la biblioteca, pero le parece bien. Después de eso, se viste y se prepara para ver si la comida de la casa Blando es realmente decente. El carruaje finalmente llega a un portón enorme y Alfredo anuncia que han llegado a la casa Blando. Nuestro héroe entonces baja del carruaje. Se pregunta si esta es su primera vez visitando el lugar oficialmente. Contempla la enorme mansión de la casa Blando con los sirvientes alineados en la entrada. Alfredo dice que ya es tarde y le pide a una criada llamada Rancy que se encargue de ello. La criada entonces mira al pequeño con una expresión siniestra y le ordena que la siga. El joven amo se aterroriza y llama a la criada por su nombre, temiendo lo que va a suceder. Dentro de la mansión, Alfredo camina solo por el pasillo. Luego se detiene frente a una gran puerta y toca 2 veces para anunciar su presencia. Una voz le ordena entrar y el mayordomo ingresa a la habitación. La mujer en la sala pregunta dónde está Damián y Alfredo dice que lo encontró en el 7º distrito. El mayordomo le informa a la mujer que parece ser la jefa de la casa Blando. Al oír el informe, la dama lanza un hechizo contra Alfredo. La mujer, furiosa, había conjurado un círculo mágico rojo. Ella, completamente fuera de sí, pregunta preocupada si algo le pasó a su hijo. Con calma, el mayordomo le pide a la señora que se calme y escuche lo que tiene que decir. Después de oír todo, la mujer se tranquiliza y se sienta en su silla, diciendo que ha entendido. Aliviada, deshace el círculo mágico y agradece que todo haya salido bien. El mayordomo piensa que fue una suerte para todos, pues si el joven amo se hubiera lastimado, estarían perdidos. Después de todo, ¿quién podría detener la furia de la señora, que alguna vez fue conocida como la bruja de sangre? Pero cuando se trata de su hijo, su mirada cambia y agradece el trabajo del mayordomo. Él dice que era su deber, pero que tiene un asunto inusual que tratar con ella. Curiosa, la mujer pregunta qué tipo de asunto inusual quiere discutir. El mayordomo entonces habla sobre el nuevo amigo que el joven amo hizo, llamado Aster. Alfredo revela que el muchacho sintió su presencia y estaba listo para atacar antes de que él se mostrara. Recuerda que cuando se enfrentaron, el chico tenía algo en su mano, y esa cosa era una bala de maná, una técnica que exige un control increíble. A la dama le parece impresionante el talento de un niño venido de aquel distrito. Es por ese motivo que Alfredo le está contando todo aquello a su señora. El mayordomo, con rostro serio, pregunta si puede hacerle una petición. La escena cambia a otro lugar y Alfredo comienza a buscar a Aster. De repente, abre los brazos y le pide al muchacho que se convierta en su sucesor. Ante esto, nuestro protagonista se queda totalmente en shock con la petición del mayordomo. Pero el mayordomo está seguro, pensando que jamás rechazaría tan gran honor. Para sorpresa de Alfredo, nuestro chico simplemente se niega. El mayordomo no entiende y le pregunta si habla en serio. Aster, con cara de aburrimiento, le pregunta si acaso escuchó mal. Al ver la reacción del joven, el mayordomo se queda aún más perplejo con la situación. No puede creer que un plebeyo esté rechazando una oferta tan buena. El protagonista continúa con la misma cara de desinterés y no cambia de opinión. De repente, el pequeño Damián aparece y le pregunta por qué dijo eso. Nuestro héroe agarra al pequeño y dice que prefiere las cosas como están ahora. Al ver la escena, Alfredo parece entender lo que está pasando allí. El mayordomo dice que entiende el rechazo, pues el joven conoce su propio valor. El mayordomo entonces dice que el mundo es vasto y está lleno de peligros desconocidos, pero nuestro héroe responde que sabe que el mundo no es tan pequeño como él piensa. Alfredo continúa diciendo que el muchacho debe sentirse capaz de conquistarlo todo. Sin embargo, el protagonista lo niega y dice que no se siente así en absoluto. En eso, el mayordomo estaba a punto de perder la paciencia, pero intenta calmarse y menciona un dicho sobre duendes en un desfiladero. El muchacho dice que no es un duende, sino un wyvern que conoce el peligro. Finalmente, Alfredo pierde la paciencia. Furioso con la osadía del joven, el mayordomo está decidido a hacerlo cambiar de opinión. Entonces dice que le mostrará personalmente lo que el joven no sabe. El mayordomo declara que le mostrará cuán vasto y aterrador puede ser el mundo. Entonces se dirigen a otro lugar y Alfredo abre la puerta de una sala. Allí dentro, otros mayordomos miran sorprendidos la escena en la entrada. Enseguida, todos los sirvientes se inclinan en señal de respeto al mayordomo jefe.
Alfredo le pregunta entonces al joven qué opina de aquellos talentos de la Casa Blando. Nuestro héroe observa a los sirvientes y admite que la familia es realmente impresionante. Piensa que es difícil creer que sean adolescentes, de tan refinados que parecen, pero con una sonrisa astuta se prepara para dar su verdadera opinión. Aster se da cuenta de que los sirvientes con sonrisas arrogantes son los tales duendes. El mayordomo jefe le pregunta si aceptará la propuesta para brillar como los otros. Sin embargo, el protagonista se da la vuelta y dice que no le gusta la luz, dejando a Alfredo confundido. En ese momento, uno de los aprendices levanta la mano para llamar al mayordomo jefe. Alfredo entonces se gira y le pregunta al aprendiz Winston, ¿qué quiere decir? Winston comenta que si el muchacho sintiera algo, no habría rechazado la oferta. Entonces, el aprendiz se ofrece para darle a nuestro héroe un poco de experiencia. Alfredo le pregunta si quiere un duelo, pero Winston dice que solo sería una muestra. El mayordomo jefe piensa un poco y considera que la idea no es del todo mal. Con una sonrisa, se vuelve hacia el joven y le propone un simple duelo con Winston. Nuestro protagonista piensa que sabe muy bien la molestia que representa para ellos. Nuestro chico sabe que para ellos solo es un mocoso con suerte que apareció de la nada. Entonces se gira hacia Alfredo y le pregunta si puede elegir a sus propios oponentes. Sin dudarlo, el muchacho señala directamente a Winston, quien lo había desafiado. Sin embargo, no se detiene ahí y señala también a los otros 4 aprendices. Declara que se enfrentará a los 5 a la vez, dejando a todos en shock. Con una sonrisa siniestra, los provoca diciendo que si tienen miedo, solo tienen que morir. El mayordomo jefe se queda completamente pasmado con la audacia del muchacho. No obstante, su expresión de asombro rápidamente se transforma en una sonrisa. Grita emocionado que esa es la actitud que califica al joven como su sucesor. Alfredo entonces le pregunta si puede asumir las consecuencias de sus palabras. El mayordomo le propone que si dura 1 minuto exacto, ganará un regalo especial. Nuestro chico se da cuenta de la trampa del viejo, pero aún así acepta el desafío. En el patio de entrenamiento, un sirviente preocupado cuestiona si eso no es peligroso, pero Alfredo dice que esa terquedad debe ser quebrada para que el muchacho pueda evolucionar. Mientras tanto, el instructor está aterrorizado por lo que pueda suceder. Damian entonces les pide que hagan silencio, dejando al instructor sin entender nada. Desesperado, el hombre dice que el amigo del niño está en peligro y le pide su ayuda, pero Damian muestra una sonrisa brillante y dice que él también está impactado. El instructor se lleva la mano a la cara, totalmente decepcionado con la reacción del niño. La criada le advierte que si se involucra, la señora lo regañará más tarde. De repente, Alfredo pierde la paciencia y le ordena al instructor que comience el duelo de una vez. Cabizbajo, piensa que hizo lo mejor que pudo, pero no tiene otra opción. La criada solo lo observa en silencio, y enseguida le avisa a Damian que ya vuelve y le dice que no se meta en el lío. Con una sonrisa traviesa, él asiente. En el centro de la arena, el instructor se prepara para explicar las reglas del combate. Nuestro héroe lo interrumpe y sugiere un duelo de aniquilación total. El instructor explica que en ese formato, la pelea solo termina con la rendición de uno de los bandos. Nuestro protagonista encara a sus oponentes con una mirada muy decidida. Del otro lado, los 5 aprendices estaban preparados para la lucha. Winston, irritado, piensa que el protagonista es un mocoso que se cree que puede hacerlo todo. En cuanto el instructor grita que comience el duelo, la lucha finalmente se inicia. En un abrir y cerrar de ojos, Winston es golpeado de lleno por un poderoso ataque de maná. El aprendiz se queda en shock y sin aliento por la fuerza abrumadora del ataque. No puede creer la velocidad y el poder que lo golpearon por sorpresa. En un instante, los 5 aprendices son derrotados y caen al suelo. Nuestro protagonista entonces se acerca a Winston, que lo mira aterrorizado. Crea balas de maná y dice que los pimientos más pequeños son los más picantes. Winston reconoce la técnica, pero la desprecia por ser básica y gastar mucho maná. Con un chasquido, nuestro héroe le advierte que no se debe juzgar a nadie a la ligera. Enseguida, comienza a lanzar las balas de maná, acertando a todos los aprendices al mismo tiempo. Y después de recibir ese golpe, Winston se queda completamente sorprendido. Pero no tenía mucho tiempo para pensar, porque el protagonista ya estaba frente a él. Aster entonces lo golpea con un puñetazo, lanzando al miserable lejos. Nuestro chico sonríe y dice que ahora va a inyectarles toda su experiencia. Desesperado, Winston grita que aquello no es magia, sino un truco sucio. El protagonista Trabajast responde que sí es magia, mientras se prepara para patear. A continuación, golpea a otro aprendiz con una patada. El instructor observa todo, completamente impactado por la escena que está presenciando. Los otros sirvientes también se aterrorizan con la demostración de fuerza. La paliza continúa sin piedad mientras el chico humilla a todos sus oponentes. Alfredo entonces se da cuenta de que la bala de maná fue comprimida al menos 4 veces. Recuerda el ataque que el muchacho preparó cuando se encontraron en la ciudad. El mayordomo queda impresionado con la manipulación natural de maná del joven. Además de eso, reconoce lo increíblemente bien que el joven lucha en combate. Mientras tanto, el pequeño Damian crea un círculo mágico para curar a los heridos. De repente, una voz femenina llama a Alfredo, dejando al mayordomo en pánico. Él se da la vuelta al instante, reconociendo la voz y helándose de miedo. Para su terror, la señora de la Casa Blando había aparecido para ver qué sucedía.
El instructor se siente aliviado al ver que la señora de la casa había llegado. Piensa que la criada Rancy vino para salvarlos de todo ese lío. La mujer entonces pregunta cuál es el significado de aquello, y Alfredo dice que es solo una simple prueba. Con una mirada furiosa, ella cuestiona si realmente es una prueba, y señalando el campo de entrenamiento, le pregunta si a eso le llama prueba. En ese momento, se da cuenta de que su hijo Damian está en medio de todo, usando magia de curación. Entonces, ordena que cuiden de los aprendices y los retiren inmediatamente de allí. Alfredo solo se inclina en silencio, aceptando la orden de su señora. Enseguida, la mujer le ordena al pequeño Damian que vuelva a su habitación. También le dice a nuestro héroe Aster que regrese a sus aposentos. La jefa de la casa entonces llama al instructor Rompet, quien se presenta nervioso. Sin más rodeos, despide al hombre, dejándolo completamente en shock. Más tarde esa noche, la señora llama a Alfredo, quien responde prontamente. Ella dice que entiende sus sentimientos, pero que fue demasiado lejos, y el mayordomo acepta el castigo. Sin embargo, aparentemente, ella parece tener otros planes en mente. La señora comenta haber oído sobre el duelo y pregunta si su hijo ayudó. Alfredo niega la ayuda del niño, y la señora lo mira fijamente, esperando una respuesta. Con una sonrisa orgullosa, recuerda la pelea y dice que el muchacho luchó muy bien. En eso, se recompone y revela que el protagonista usó la bala de maná en el duelo. Luego revela que el maná fue comprimido al menos 4 veces para aumentar su poder. Eso demuestra el increíble nivel de control de maná que posee el protagonista. La mujer admite que no lo demostró en el momento, pero que quedó bastante sorprendida con la escena. Reflexiona que someter a 5 aprendices con una bala de maná es algo increíble. A continuación, la señora pregunta si el muchacho todavía se niega a ser sucesor, y Alfredo lo confirma. La mujer entonces dice que ahora entiende la situación, por lo que decide reevaluar su juicio y pide que llamen al maestro Aster. El mayordomo va a buscar a nuestro chico y lo lleva a la sala de la señora. Con una sonrisa, la mujer lo recibe y le pide que se siente junto a su hijo. El muchacho le pregunta si lo llamó y la mujer lo confirma. Sin embargo, antes de conversar, coloca una pequeña caja en la mesa de centro. La mujer dice que oyó que Alfredo le prometió un regalo, sorprendiendo al chico. Aster se siente un poco incómodo al recordar la promesa del mayordomo. Se acuerda de la apuesta, pero se sorprende de que ella haya preparado el premio personalmente. Con una sonrisa gentil, la señora de la casa lo invita a abrir la pequeña caja. Entonces, el muchacho toma el pequeño objeto de madera con cuidado en sus manos. Al abrir la caja, una luz dorada e intensa ilumina su rostro. Dentro encuentra un elixir de grado superior, un objeto extremadamente raro y valioso. Desconfiado, el joven piensa que un regalo tan caro debe tener un motivo oculto. Cree que un elixir mediano sería aceptable, pero uno superior es muy sospechoso. La señora le dice que lo acepte, pues es una disculpa y un agradecimiento. El muchacho entonces pregunta si al beberlo tendrá que unirse a la Casa Blanca. Con una sonrisa, responde que no existe tal condición. Aún desconfiado, el protagonista pregunta si la poción podría tener algún veneno. La mujer niega una vez más las sospechas del muchacho. Él insiste en saber si no hay condiciones, y ella le asegura que puede aceptarlo tranquilo. Convencido con la respuesta, el protagonista agradece y acepta el presente. Con una sonrisa, piensa que fue una ganancia inesperada y guarda el elixir. Pero la mujer dice que tiene una propuesta, y el muchacho ya se imaginaba que vendría. Ella entonces llama al protagonista por su nombre, y le pregunta si le gustaría ir a la academia con Damian. Aster pregunta sobre la academia, y ella le explica la situación de su hijo. La señora revela que el pequeño se negó a ir, y que por eso lo pospusieron un año. Dice que nunca esperó que su hijo huyera de casa de esa manera. Por eso le pide que lo acompañe, ya que a Damian le agrada, y el niño asiente. Nuestro chico entiende que desde el punto de vista de ella, la situación es seria, pues teme que su hijo vuelva a huir y no sabe cómo convencerlo. Pero también piensa que no es una mala oportunidad para crear conexiones. Al muchacho le parece una buena idea, pero siente que está siendo arrastrado por la situación. Entonces dice que lo pensará y ella le pide que le avise después. Antes de que se vaya, la señora dice que tiene otra curiosidad y le pregunta por qué rechazó la propuesta del mayordomo para ser su sucesor. Nuestro héroe desvía la mirada por un momento, pensando en cómo responder a esa pregunta. Luego, con una pequeña sonrisa, comienza a explicar su motivo para el rechazo. La imagen del mayordomo, arrodillándose desesperado, es lo que le viene a la mente. Y Aster dice que sus rodillas son muy valiosas para él. La señora se queda totalmente desconcertada y confundida con la inesperada respuesta del muchacho. Alfredo, que estaba escuchando la conversación, se sorprende al oír aquello.